Hemos estado trabajando ya con muchas cualidades que tiene la integral, ¿sí? Visto desde el punto de vista obviamente de lo que es la integral de Riemann según Jordan. Y a partir de este momento vamos a terminar con esta versión. Vamos a ver unas propiedades que son propiedades básicas de la integral. Y una vez que veamos estas propiedades, o sea, son 11, no vamos a ver 11 hoy, vamos a ver nada más 3. Vamos a desarrollar lo que vamos a entender como integral doble, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué trata la clase de hoy? Bueno, tiene que ver con otro de los criterios de integrabilidad, ¿sí? Ahorita lo vemos. Y además de estas tres propiedades, ¿no? La primera propiedad, que es la integral de la función constante, o sea, este es que f de x sea igual a la identidad. Entonces, eso va a ser igual a va a ser equivalente a la medida de x, ¿no? Bueno, la integrabilidad de conjuntos medibles y la aditividad de la integral respecto al dominio. Entonces, ahorita solo vamos a ver hoy. Yo creo que sí alcanza el tiempo. Nada más una breve remembranza de algunos conceptos que vamos a usar. Una definición, que es la medida de Jordan cero. Esto ya lo hemos estado trabajando. Si un conjunto de contenido en Rn tiene medida Jordan cero y la escribimos como la medida del conjunto igual a cero si para todo epsilon existe una familia de n cubos, ¿sí? O paralelepípedos cerrados, ¿sí? RJ, tal que J va de 1 en K. Entonces, tenemos que la unión de todos estos RJ son equivalentes a D y la suma de los RJ es menor que epsilon. Tenemos también un conjunto, si esta es otra definición, ¿sí? De discontinuidades. Vamos a tomar un conjunto X, ¿sí? Un conjunto compacto medible según Jordan, ¿sí? Vamos a tomar una función que esté acotada en X, ¿sí? Y vamos a definir el conjunto de las X en el conjunto X, tal que se tenga para cada término evaluado en F, donde F no es continua. Entonces esto vamos a llamar el conjunto de puntos de discontinuidad de F. ¿Sí? Por otro lado, creo que con esto no hay mayor dificultad, simplemente es tomar este término. Si tenemos una función, hay momentos donde la función es continua dentro de X y otros donde la función no lo es. Tenemos también el criterio de Lebesgue, Jordan, que es el que vamos a usar. Este es otro criterio, ¿sí? El anterior era el criterio de Riemann-Darboux, ¿sí? Que estaba basado en las sumas superior y la suma inferior. Entonces la idea era que la integral es, bueno, una función f es integrable si, solo si el límite de la diferencia de las sumas es igual a 0 cuando la finura de la partición tiende a 0. Entonces esta es otra, donde tenemos un conjunto X contenido en Rn. Vamos a pedir que sea compacto, ¿sí? Tiene que ser medible según Jordan. Y vamos a tomar f de x, f evaluada en x, ¿sí? Tiene que ser una función acotada. Y vamos a tomar al conjunto de discontinuidades de tal forma que si se satisface eso, entonces f es Riemann integrable.
Bueno, ¿cómo vamos a demostrar esto? Bueno, la idea es tomar, obviamente, las hipótesis. Tenemos que X es un compacto, es medible, ¿sí? Y su medida es positiva. Por otro lado, tenemos que f de f, pues, obviamente, es acotada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que existe un m mayor que 0, tal que el valor absoluto de f con respecto a m es menor o igual, ¿no? Entonces, para todo x, esto es para todo x en x. El conjunto de discontinuidades, otra cuestión, ¿sí? Que ya viene en la definición que dimos anteriormente. Ya sabemos que es el conjunto de las x en x, tal es que f no es continuo en x, ¿no? Y se satisface que la medida de el conjunto de es nula. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Queremos demostrar que f es integrable según Riemann sobre x. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que si tenemos la diferencia de las sumas, ¿sí? Aquí vamos a usar el criterio, o vamos a involucrar el criterio de Darboux, ¿sí? De Riemann-Darboux, para demostrar este criterio, ¿no? De Lebesgue-Jordan. ¿Hay alguna duda al respecto de esto? O sea, para entender el enunciado del criterio. Bueno, si hay dudas, pues pueden comentarlo un poquito más adelante, o si no, pues vamos a continuar con la demostración. La intuición preliminar la idea central es que la integrabilidad falla solo donde la función salta, ¿sí? O sea, podemos tener en un intervalo, por ejemplo, los brincos clásicos, ¿sí? Esto lo vimos en cálculo 2, ¿sí? Donde teníamos dentro de un intervalo a, b, dada una función, ¿sí? La función es acotada. Esto pues no hay ningún problema porque obviamente la integral aquí es bonita por todos lados. Pero ¿qué pasa si la función tiene discontinuidades? Pues lo que va a pasar es simplemente que si tenemos esas discontinuidades dentro de otro intervalo a, b, ¿sí? ¿Qué podríamos tener? Pues tal vez cosas de este estilo. ¿No? Que normalmente las podemos llegar a tener. ¿Sí? Y obviamente, pues bueno, aquí nada más ponemos 3 puntos, pero podemos tener muchos puntos de discontinuidad. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es que en esos puntos la función, o sea, la medida en esos puntos no tenga valor. Sí, o sea, que no esté muy abierta. Es decir, que no pase de este punto o de este punto las discontinuidades. ¿Sí? Porque obviamente podemos tener discontinuidades pues abiertas, donde, por ejemplo, en este caso podemos tener áreas sumando. ¿Sí? Y en ese contexto, pues, por ahí pues, no se da el asunto, ¿no? Entonces la idea es tomar esto, la medida aquí es 0, la medida acá es 0, entonces la suma de todas estas me da 0. No sé si con esto queda más claro. Sí, porque, o sea, la medida de un punto es 0 en una longitud, y con mayor razón en un área es 0. ¿Sí? Entonces, pues bueno,
Esa es la idea, ¿no? Si el conjunto D donde ocurren estos saltos es pequeño, ¿sí? Tal que podemos tomar la medida y ver que es 0, entonces podemos acotarlo con una cubierta, ¿sí? De área total arbitrariamente pequeña. Nos podemos imaginar que pintamos de rojo todas las celdas de la partición que tocan algún punto de discontinuidad, ¿sí? Y de azul, esa le llamamos la clase 1, y de azul a las demás, clase 2. En las celdas azules, ¿sí? F es continua, por lo que su oscilación puede hacerse tan pequeña como queramos, refinando la partición. En las celdas rojas, la oscilación puede ser grande, ¿sí? Pero la hipótesis es de que la medida es 0, entonces no importa lo que pase ahí, como la medida es 0, pues simplemente lo que le pongamos la integral existe, ¿sí? Tenemos una de las cualidades de las propiedades que vimos al principio de la integral, ¿sí? Era que si tenemos un conjunto de medida 0 y tenemos una función, la que ustedes quieran, la integral de esa función existe. ¿Por qué? Porque la medida del conjunto sobre la cual estamos fundamentando la integración es 0. ¿Sí? No importa la función que sea, eso lo vimos en un principio, ¿no? No acotado, que fuera discreta, o sea, no era privativo el asunto. Bueno, ¿cuál sería la idea de cómo vamos a desarrollar la demostración? Bueno, vamos a aplicar el criterio de Darboux, ¿sí? Vamos a usar, obviamente, una epsilon y la demostración, pues la vamos a aplicar en 4 fases, que en este caso sería, bueno, usar la hipótesis de que la medida del conjunto de 0, entonces vamos a cubrir con paralelepípedos, ¿sí? De volumen epsilon entre 4m, ¿sí? O sea, menores a eso. Y definir un compacto K, ¿sí? Tal que sea X menos el interior de U, donde U es la unión de las cubiertas, ¿sí? De este conjunto que vamos a tomar, ¿no? Esto sobre K, F va a implicar que la continuidad de F implicará que es uniformemente continua, vamos a usar el teorema de Heine-Borel, ¿sí? Y cualquier partición, ¿sí? O para una partición con finura suficientemente pequeña, tenemos la clase 1 y la clase 2, las celdas que intersequen a U, ¿sí? Van a tener una oscilación menor a 2m, ¿sí? Un área total pequeña que tiene que ser menor a epsilon medios y una clase 2, ¿sí? Donde las celdas contenidas en K tienen oscilación uniformemente pequeña, ¿sí? Y tienen que tener también una diferencia menor a epsilon medios. ¿Eso qué va a implicar? Con eso vamos a concluir que la suma superior y la suma inferior son menores que epsilon. Esto es usando el criterio de Darboux. No está muy clara la idea, tal vez, ¿sí? Para ustedes, pero la idea, bueno, el supuesto es, de alguna manera, construir unas sumas que nos permitan precisamente concluir esto, ¿no? Entonces vamos a ver. Es simplemente tomar o recordar quién es esto, es simplemente la diferencia de las sumas, es la suma del oscilador multiplicado por la medida de xy, ¿no? Entonces, esto tiene que ser bastante pequeño, ¿sí? Y bueno, lo que nos salva aquí es esta idea, ¿no? La medida del conjunto D es 0.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar por hipótesis a la medida del conjunto D igual a 0, ¿sí? Por la definición 3, bueno, por la definición anterior, ¿sí? La última que vimos, existe una familia finita de paralelepípedos cerrados, ¿sí? Todos contenidos en Rn, tal que el conjunto D va a estar contenido en la unión de todos estos, y a esa unión la vamos a llamar U, ¿sí? O sea, el conjunto de todos los, bueno, el conjunto D, obviamente está contenido, o sea, todos los puntos que son discontinuos para F, van a estar contenidos aquí, ¿sí? En particular en U. Entonces, con esto, por la definición anterior que tomamos, o sea, la primera definición que vimos, vamos a ver y vamos a tomar a la suma de todos estos, ¿sí? Menor que epsilon. O sea, vamos a tomar valores lo suficientemente pequeños para que esto sea menor que epsilon entre 4 por m. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos esto, vamos a fijar una cubierta, ¿sí? O vamos a fijar esta cubierta U, ¿sí? Y vamos a observar que U es un compacto, ¿sí? Porque es un conjunto finito, es una unión finita de cerrados, ¿sí? Es una unión finita de cerrados que están acotados. Entonces, pues simplemente ahora tomamos o preguntamos, bueno, ¿por qué 4m y no 2m? El factor 4m se elige para obtener precisamente epsilon medios, lo que más o menos comentaba en la clase pasada, ¿sí? Entonces, la contribución en la clase 1, ¿sí? Dejando margen para el álgebra, ¿sí? Y poder simplemente llegar a esto. Ahorita vamos a ver cómo lo desarrollamos, ¿sí? En el siguiente vamos a definir un compacto, ¿sí? Vamos a tomar el interior de U, vamos a tomar este conjunto y se lo vamos a quitar a X, ¿sí? Y a esto lo vamos a llamar K, ¿sí? Entonces, como D está contenido en U, ¿sí? Todo punto de X, todo punto X que pertenece acá, ¿sí? Ojo, todo punto, aquí, todo punto X que pertenece acá, va a tener la condición para la función donde es continua, ¿sí? Si le estamos quitando todos los puntos a U, estamos incluyendo también aquellos elementos que forman parte del conjunto D, ¿sí? Y si estamos quitando, y le estamos quitando los puntos interiores a este conjunto U, dentro de X, obviamente lo único que me van a quedar son aquellos elementos que van a determinar que F sea continua, ¿sí? ¿Eso qué va a implicar? ¿O qué implica? Bueno, implica que si tomamos la intersección entre K y D, esta intersección es vacía, ¿sí? Por otro lado, dado que K es un compacto, ¿sí? Es obviamente cerrado y acotado, F es continua,
en K, ¿sí? Entonces, por el teorema de Heine-Cantor, garantiza que F es uniformemente continua, ¿sí? En K, ¿sí? O sea, simplemente si la función F es continua, y es continua en todo el dominio, entonces es uniformemente continua. Aplicamos esta continuidad uniforme, ¿sí? Tomamos epsilon prima igual a epsilon sobre 2 multiplicado por la medida de x, ¿sí? Y obtenemos un del 0 mayor que 0. Entonces, esto recurriendo obviamente por la continuidad es tomar 2 puntos dentro de K, ¿sí? Dado esto, obviamente porque existe epsilon, ¿sí? Entonces se cumple esto, ¿sí? A partir de esto. ¿Sí? Esto nada más es acomodarlo de tal forma que se derive de la continuidad uniforme. Estamos tomando, estamos construyendo un conjunto que es continuo, ¿sí? Dentro del conjunto X. El conjunto X tiene todos los puntos donde la función es continua y a todos los puntos donde la función es discontinua, ¿sí? Entonces, de alguna manera es como si estuviéramos quitándole esos puntos, o sea, eso es como un conjunto agujerado, ¿sí? Es como un conjunto agujerado, es como la pared que está ahí atrás de ustedes, que está llena de hoyitos, entonces es como si yo tomara todos esos hoyitos y les pusiera un parche, y no los tomo en cuenta, pero sé que ahí hay algo donde, pues, si yo trazo una línea, se va a caer el lápiz ahí, ¿no? O sea, se me puede romper la punta, entonces simplemente paso por ahí y me la brinco, así sucesivamente. Entonces, esta es la idea, ¿no? Bueno, otra metáfora es como tener una cinta cortada en pedacitos y las unimos con diurex, ¿no? Es algo parecido, es como más, más literal. Bien, tenemos una idea aquí, la elección de este bicho, ¿sí? Anticipa que de alguna manera vamos a poder llegar a esta idea, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, si tenemos la medida o la suma de las medidas de todos los términos en la clase 2, que es tomar todos los elementos de la partición dentro de XY, de tal forma que todos los elementos de la partición de XY, al sumarlos, pues simplemente me da el total. ¿Por qué me da el total? O sea, ¿por qué me da la medida de X? Porque alguno de ustedes se puede fijar y decir, oye, está medio raro eso, ¿no? Porque estás tomando X y Y en K. Y luego de repente me hablas de X, ¿por qué? Bueno, los términos de K, si los observan y toman toda la medida del conjunto K, es exactamente la misma medida del conjunto X. ¿Por qué? Porque le estamos quitando todos los valores del conjunto D. Pero no importa que se los quitemos, ¿por qué? Porque la medida del conjunto D es, al final, 0. Entonces, es por eso que nos da la medida de X. ¿Sí? Porque en la clase 1,
O sea, los elementos de la clase 1, ¿dónde están? Aquí. ¿Sí? Son estos, ya sabemos quién es U, aquí ya está más clara la idea, son las celdas que intersecan al conjunto E. Entonces, el área de estas celdas va a ser muy pequeña, pero al final no van a sumar, porque la medida completa del conjunto U es 0, ¿sí? Porque la medida de la unión de de estos términos, pues va a darme la medida del conjunto D. Entonces, bueno. Ya que tenemos esto, tomamos una partición, o tomamos la partición, ¿sí? De los xy que van de 1 hasta n, ¿sí? Es una partición de tal forma que que sea compatible con el conjunto de los paralelepípedos que dimos, ¿sí? Y donde la finura de estos conjuntos sea, o sea, la finura de la partición de este conjunto tau sea menor que delta 0. Entonces, tal partición existe por un refinamiento, basta agregar los extremos de RJ, ¿sí?, a la malla de la partición. Entonces, vamos a dividir en dos clases disjuntas, ¿sí?, de tal forma que vamos a tomar a todos los elementos de la partición que intersecan a U, ¿sí? Y vamos a tomar otro conjunto de todos los elementos de los que no. Esto ya lo habíamos visto, no sé si se acuerdan. Lo vimos con medidas. ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? O sea, vimos el caso donde teníamos este caso, miren, donde tenemos un conjunto x0 que está contenido en x. ¿Sí? Y tomábamos dábamos una partición y tomábamos un tau x0, que eran los elementos que intersecaban a los elementos que no tocan a U, ¿sí? Y por el otro lado había unos que sí tocaban, ¿sí? O sea, este U es mi x0, ¿sí? Va a haber elementos que sí tocan al conjunto y va a haber otros elementos, de la partición obviamente estoy hablando de los elementos de la partición, que sí se intersecan y otros que no, ¿sí? Acuérdense, dibujito. Tenemos esto, por acá tenemos el x0, y obviamente si damos particiones, pues estas dos no tocan y estas dos sí. ¿Sí? ¿Ya se ubicaron más? Bueno, las de la clase 1 son las que tocan el cubrimiento del conjunto D y las de la clase 2 son las que están alejadas del conjunto D. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo tomo la unión, obtengo todo el conjunto X? ¿Sí? O sea, estos son conjuntos. ¿Sí? Son conjuntos de particiones, unas donde sí y otras donde no. Entonces, la unión de estos dos me da X. Ahí debía haber sido X1, X2 y todo X, ¿no? Y su intersección
es vacía. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, vamos a fijarnos en las oscilaciones, ¿sí? O sea, tomemos ahora esto. ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, me voy a fijar en los términos de aquellos conjuntos que sí tocan, ¿sí? Y en la suma de aquellos que no tocan, ¿sí? O sea, me tomo la suma superior y la suma inferior y aquí voy a tener la suma de todos los términos, ¿sí? Esto es igual a la suma del total, ¿sí? De ahí que va desde 1 hasta n, ¿sí? De la oscilación con respecto a la medida de xy. O sea, este es el total. Pero como tengo unos que sí y otros que no tocan, ¿sí? Los que sí toquen van a estar por un lado y van a estar por el otro los que no tocan. Eso estoy abriendo la suma, ¿sí? De las medidas. ¿Sí está claro? Bien. ¿Qué puede pasar? Bueno, ya sabemos que dentro de las oscilaciones tenemos los máximos o el supremo y los ínfimos, ¿sí? Por un lado, el supremo va a estar acotado por un término m, ¿sí? Y el ínfimo va a estar acotado inferiormente por un valor menos m. O sea, ¿esto qué quiere decir? Como f está acotada, ¿sí? Pues todos los términos que tome en xy van a estar acotados. ¿Por qué? Porque al final esto es para toda x, y si es para toda x, es para cualquier xy dentro del conjunto de las particiones. ¿Sí? Entonces, recordando nada más, tenemos entonces que esto va a ocurrir, o sea, la oscilación está definida como la diferencia de m mayúscula y m minúscula, pero como en cada uno de los dos casos tenemos los valores de esta forma, entonces este bicho me va a dar menos 2m. ¿Sí? Aquí simplemente si yo le multiplico un 1, pues esto se vuelve positivo. ¿Sí? Por eso me da 2m. Y eso es para todo conjunto dentro de las particiones. Ahora, ¿esto qué va a implicar? ¿Sí? Bueno, nos vamos a fijar en las celdas de la clase 1, ¿sí? Estas están todas contenidas en U, ¿sí? Pues cada xy que interseca a U y por la compatibilidad de la partición que tenemos con respecto a los RJ, ¿sí? Está contenida en la unión de algunos RJ, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La suma de todo esto es la medida de U. Pero como habíamos visto, dentro de la definición y dentro de los elementos que tomamos, sabemos que la medida de U está contenida dentro de la unión de todos los RJ. Entonces, tiene que ser menor o igual a la suma de todos estos. ¿Sí? Pero como habíamos tomado la suma de la suma de las medidas de las RJ, ¿sí? Menor que este término, pues entonces ya tenemos acotado este término. ¿Sí? Que de alguna manera es el que nos interesa. Viéndolo así, entonces
desglosando un poco más la suma de las oscilaciones de las medidas de los XY que sí tocan, ojo, que sí tocan, ¿sí?, a los términos de U, o sea, donde la intersección de los XY con U es distinta del vacío, eso me va a llevar a tener 2M, ¿sí? ¿Por qué 2M? Porque recordemos que este es menor o igual a 2M, si se acuerdan, ¿sí? Entonces sale, pero por otro lado, este bicho ya está acotado. ¿Por quién? Por este de acá, ¿sí? Entonces por eso es 4M. Ahora, ¿de aquí qué surge? Bueno, pues esta M con esta M, pues se anulan, no se anulan, se simplifican, y esto me da un medio. Entonces tengo epsilon medios, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, lo que hicimos simplemente fue llevar la suma superior menos la suma inferior de tau, ¿sí? Por un lado va a ser menor que epsilon medios, pero todavía me falta la suma de los i que pertenecen al conjunto de los xy que no tocan, ¿sí? O sea, el conjunto de las oscilaciones de las medidas de los xy, ¿sí? O sea, ya va a ser menor por esto a esto, pero esto era igual a la suma, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Era igual con este era igual, pero dada la desigualdad que estamos dando, pues simplemente, pues ya, con eso se cumple. Ahora, tengo que llevar este bicho ahora a otro epsilon medios. ¿Cómo le hacemos? Bueno. Sabemos que X pertenece al conjunto de los i, ¿sí?, que es el conjunto de los términos XY intersectados con U, tal que esta intersección es vacía. Entonces, cualquier XY, ¿sí?, que esté contenida en K, ¿sí?, en este caso va a ser donde K es igual al conjunto X menos el interior de los conjuntos U, ¿sí? Entonces, por tanto, todos los puntos de XY pertenecen a K, al conjunto K, ¿sí? F es continua en estos puntos, ¿sí? O sea, es continua en todo XY. Obviamente, como F es continua en todo K, esto ya lo vimos, ¿sí? Se deduce entonces que F es continua acá, en XY. Entonces, podemos tomar a la izquierda dos puntos X y Y en XY y hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar X, tiene diámetro, ¿sí? Pero el diámetro de cualquier XY va a ser menor o igual a la finura de la partición. Pero dada la situación donde la finura de la partición es menor que delta cero, pues entonces ya la tenemos. Simplemente también, por otro lado, sabemos que la norma de la diferencia de X con Y es menor que delta cero, ¿sí? Y esto es aplicando la continuidad uniforme, que está dada por ¿quién? Por esto.
¿Sí? Esto lo vimos más atrás. ¿Sí? Entonces, ahora, viendo qué pasa con este bicho, ¿sí? Vamos a tomar ahora los elementos de la oscilación, o vamos a concentrarnos en XY y vamos a tomar la oscilación dentro de XY. ¿Sí? ¿Esto qué va a implicar? Si esto pasa para cualesquiera dos términos, f de x y f de y, ¿sí? Obviamente, para cualesquiera de estos dos que yo tome, estos por casualidad podrían ser el MI mayúscula y por el otro MI minúscula. Podría ser. O me los puedo tomar arbitrariamente así. ¿Sí? Y en ese contexto, pues, estos dos puntos también cumplen esta desigualdad. ¿Sí? Porque es para todo X que esté en K, en particular para todo X que esté en XY. ¿Sí está claro? Y como eso se da, pues bueno, la oscilación en particular va a ser menor o igual que epsilon. En este caso sería menor estricto que epsilon sobre 2 multiplicado por la medida de x. ¿Esto a dónde me lleva? Pues simplemente me va a llevar a que si me fijo otra vez, en este caso, en la suma de todos los términos que están concentrados en la intersección, o más bien en la no intersección con U, entonces la suma de todos estos bichos, pues me va a conducir a esto. ¿Sí? Y bueno, por otro lado, yo sé que este me da la medida de todos los X. ¿Por qué? Porque son los que sí suman. ¿Sí? O sea, me da esto. Por lo tanto, entonces, estos dos se simplifican y me queda epsilon sobre 2. Y con eso ya tengo, por otro lado, ¿sí? Que esta suma es simplemente menor que epsilon medios, o sea, esta de aquí, y juntando estos dos términos, ya sé que la suma superior de f con respecto de x menos la suma inferior de f con respecto de x, pues la habíamos abierto de esta manera. Ya vimos que en ambos casos tenemos que son los términos menores o igual, menores, perdón, estricto que epsilon medios, entonces, pues esto es simplemente epsilon. ¿Qué quiere decir esto? Que este término es menor que epsilon y por el criterio anterior, pues simplemente podemos concluir que f es integrable en el conjunto X siempre y cuando la medida de los puntos de discontinuidad sea 0. ¿Sí? Este es el símil de la integración por cachos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? En cálculo 2 vimos que teníamos un caso donde se integraba por pedazos. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Pues tomábamos las particiones, que no necesariamente tenía que ser una partición homogénea, y tomábamos las particiones definidas en los términos donde la función era continua y quitábamos todos los puntos. Simplemente no se toman en cuenta porque lo que se hace ahí es la suma de toda la... ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Entonces, por el criterio de Darboux, concluimos que es integrable esto, ¿no? ¿Por qué acotamiento y medida cero? Ambas hipótesis son esenciales e independientes. Entonces,
acotamiento sin medida cero, ¿sí? La función de Dirichlet, por ejemplo, ¿sí? Es acotada en el 0,1, pero su conjunto de discontinuidades es todo el 0,1, ¿sí? De medida positiva. Entonces f no es integrable según Riemann. Medida cero sin acotamiento. Si f no es acotada, las sumas de Darboux ni siquiera están definidas. Entonces, pues simplemente MI pues es infinito en alguno de los términos de la celda. ¿Sí? Entonces el acotamiento de la función tiene que ser un hecho. Entonces, compacidad y medida según Jordan. La compacidad de X es necesaria en 2 puntos, donde se puede aplicar el teorema de Heine-Borel, ¿sí? Y obtener continuidad uniforme, ¿sí? La continuidad no funciona porque podríamos enfocarnos también en aquellos puntos donde la función no tiene valor. Para garantizar que la medida sea finita y positiva, pues simplemente se permite un factor de este tipo, ¿no? Bueno, con esto pues la medida de alguna manera pues nos basta. Dada la compatibilidad de la partición que tomamos del recubrimiento, ¿sí? Se requiere que la partición sea compatible con la rejilla, ¿sí? Esto se logra tomando una partición cuya malla incluya las coordenadas de todos los vértices de cada RJ, ¿sí? Pasa exactamente lo que ocurría, ¿no? Observen, si tomamos las intersecciones, va a haber algunas que, algunos términos de la rejilla que sobren, pero pues esos no los tomamos en cuenta porque, ¿por qué? Porque simplemente como se salen ya no están sumando, ¿sí? Entonces por eso es que nos tomamos las intersecciones. Y son esas las que nos interesan, ¿sí? Es como si tuviéramos esto, miren. ¿Cómo se los pongo? A ver, como si tuviéramos algo así y tenemos cuadrados, ¿no? O rectángulos. Nada más con esos tres, no es necesario. Entonces yo puedo dar una partición que haga esto. O sea, simplemente me tomo las intersecciones. La única partición que hace eso es la intersección. ¿Sí está claro? Porque ustedes pueden decir, no, pues es que se sale, estás haciendo trampa, no. Espérate, no me tomando las intersecciones. Sí, hay algunos que se salen, sí. Sí, pero las intersecciones, hay otros que están enteramente contenidos, obviamente. ¿Sí? Esos, pues, dentro de la rejilla están ahí. Una, de las cualidades que tienen las propiedades, ¿sí? Es obviamente, pues, simplemente definir esto, se puede definir con la integral doble y se ven todas las propiedades, ¿sí? Bueno, vamos a ver esto y ya lo vamos a dar por visto, y cuando pasemos a las integrales dobles, lo único que vamos a proceder a hacer es calcular integrales, nada más. ¿Por qué? Porque ya vimos toda la teoría, ¿sí? Entonces ya implicamos todo lo que hemos visto y con las integrales dobles ya vamos a pasar muy rápido, ¿sí? Normalmente en las integrales dobles se pueden aventar un mes tranquilamente y en las integrales triples otro mes. Puede ocurrir, ¿no? Pero depende ahí del profe. En fin. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues esta propiedad es fundamental. Esta de hecho la vimos al principio. No sé si se acuerdan. Una vez que definimos la integral vimos esto. ¿Sí?
tomamos un conjunto de Jordan medible, entonces f, si es la identidad, es integrable en x y se cumple simplemente que la integral de 1 con respecto al diferencial de medida es exactamente la medida de x, ¿sí? Simplemente como recordatorio, por la suma de Riemann, esto lo vamos a ver así, y entonces ya con eso ustedes se pueden dar cuenta, simplemente es muy, muy básico. La demostración de esto no tiene mayor causa porque pues concluimos esto y pues la suma de todo eso me da la medida de x, ¿sí? ¿Qué sería eso? Entonces, bueno, vamos a demostrar que para toda partición de x, ¿sí? La elección de los puntos, la suma de Riemann es exactamente la medida de x. ¿Sí? Bueno, la demostración empieza así, tomamos una partición, una partición arbitraria para el conjunto X, sabemos que la finura de la partición es simplemente el máximo de los diámetros, ¿sí? Entonces, eso nada más es como un repaso. Tomamos esto es para cualquier valor que asignemos, si y dentro de xy, ¿sí? La suma de Riemann va a cumplir esto. ¿Sí? Vamos a concluir al final esto. Y bueno, pues por la proposición 7.1 sabemos que la medida del conjunto X es equivalente a la suma de las medidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es Jordan medible, ¿sí? Eso lo sabemos. En ese contexto, pues simplemente la suma de Riemann va a ser equivalente a la medida de X, ¿sí? En este caso, nada más, ¿sí? Porque f es la identidad. Entonces, pues con ello, lo único que va a pasar es que la medida de X, como sabemos que esto se cumple, menos la medida de X, pues nos lleva a que esto es igual a 0, pero pues epsilon es mayor que 0, pues con eso se cumple la definición de integral, ¿sí? Y con eso podemos ver que, pues sí, f es integrable, ¿sí? En este caso, la identidad. Y con ello, pues simplemente tenemos que la integral de 1 con respecto al conjunto X por el diferencial de medida es equivalente a la medida de X. Bueno, lo de arriba tiene que ver con la definición, ¿no? De medida, más bien de la integral. ¿Hay alguna duda con lo anterior? Ok, bueno, entonces vamos a pasar a la segunda propiedad. Pasamos muy rápido por la primera, nos falta la mitad, pero yo creo que nos vamos a llevar muy poquito tiempo en estas tres primeras propiedades. De haber sabido me traigo las otras tres que tengo, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que dice la propiedad es lo siguiente. Tomamos un conjunto X en Rn, ¿sí? Es obviamente Jordan medible, y tomamos un conjunto X estrella contenido en X, ¿sí? También Jordan medible. Entonces, si f es acotada e integrable en X, entonces f es integrable y acotada ahí. Parece obvio, ¿no? Parece más que obvio. Pero bueno, pues hay que ver que realmente se cumple esto. Si la integral de f existe sobre x, intuitivamente debería de existir sobre cualquier pedazo de x, ¿no? Entonces la idea de,
podemos dar una partición y podemos ver los pedacitos, ¿no? Ahorita, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. La idea es que toda partición fina de X, de X puede extenderse a una partición fina o sea, de X estrella se puede extender a una partición de X. ¿Cómo podría ser esto? Pues podemos tomar otro conjunto aquí adentro. Tenemos un conjunto X. Este es X y por acá tenemos a X estrella. ¿Sí? Y podemos dar una partición de este conjunto X estrella. Algo así. Entonces, ¿qué es lo que harían? Pues simplemente poder, hacer una extensión, tal vez. Esa es verde pistache, ¿no? Se me antojó el helado de pistache. Es lo de antojiche ahora. Esa podría ser una propuesta, ¿no? Obviamente, esto es muy rústico, ¿no? Añadiendo una partición del complemento, tomamos X menos el X estrella, entonces la hipótesis de integrabilidad, ¿sí? Simultáneamente entre X entre X estrella y su complemento, ¿sí? Eso nos permitirá aplicar el criterio de Cauchy para la convergencia de sumas de Riemann, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, dado que X y X estrella son Jordan medibles, el complemento, vamos a tomar a Y, vamos a definir a Y como el complemento de X estrella, ¿sí? Y también por el teorema 5.2 de lo que vimos muy atrás, ¿sí? Vamos a tomar una partición, tomamos una partición, o toda partición que demos dentro de X puede completarse en una partición del total, ¿sí? Como lo acabamos de dibujar. Para obtener una partición que sea, pues, para todo el conjunto, ¿no? O sea, una partición para el total y una partición para el complemento, ¿sí? Y ya juntas me dan el total. Usaremos esto para demostrar el criterio de Cauchy para las sumas de Riemann. Sobre X estrella mostraremos que cualesquiera de las dos sumas sobre X con particiones suficientemente finas difieren de cualquier epsilon, ¿no? Bueno, tomamos a Y como el complemento de X estrella. Sabemos que X y X estrella son Jordan medibles, ¿sí? Entonces el conjunto Y también es Jordan medible por la complementariedad de o la estabilidad de las operaciones de conjuntos. Esto, pues lo vimos mucho atrás, ¿no? O sea, si tenemos una unión de conjuntos medibles, sabemos que la unión es medible. Si tenemos la intersección de conjuntos medibles, sabemos que es medible. Y la diferencia de conjuntos medibles es medible. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Entonces, bueno, sabemos que la unión es X y que la intersección es vacía. ¿Sí? Porque obviamente los complementos son disjuntos. Tenemos también tomamos cualquier partición para este conjunto, ¿sí? Y tomamos
cualquier partición para el complemento. ¿Sí? Dado que X es Jordan medible, o sea, X estrella es Jordan medible, entonces su frontera tiene medida 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que pues nosotros podemos equiparar la medida de la intersección de X con Y, ¿sí? Y darnos cuenta que esto es equivalente a la medida de la frontera, ¿sí? Como la medida de la intersección es 0 y la medida de la frontera es 0, pues son equivalentes, ¿no? Por lo tanto, podemos ver que la unión de estos dos me da, o sea, la unión de las dos particiones me da una partición, o más bien definimos con la unión de estas dos particiones una partición para quién, en este caso para el conjunto X. Y con esto, pues cubrimos todo X, ¿sí? Entonces, X es una partición del conjunto X. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Esto es muy relevante. No lo parece a primera vista, pero es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque obviamente si no puedo garantizar que estas medidas, ¿sí? Recuerden que esta es la intersección de X con su complemento. Entonces, pues simplemente ya sabemos que la medida de la intersección en este caso, como es vacía, o la intersección de estos dos es vacía, su medida por definición es 0. ¿Sí? Oye, que pueden sumar, obviamente pueden sumar si me tomo a Y como otra cosa dentro de X. ¿Sí? En ese caso, podríamos, si tomamos a Y como otra cosa que no sea el complemento de X estrella, tal vez que incluya partes del conjunto X estrella y que partes de su complemento, pues esa cosa sí suma. ¿Sí? Bueno. Esto que va a implicar que vamos a tomar a la finura de la partición como el máximo de cualesquiera de los máximos o cualesquiera de las dos finuras, porque tenemos una finura para la partición tau estrella y tenemos una finura para la partición del complemento. ¿Cuál es la más grande? Pues bueno, puede ser un diámetro que esté dentro de X estrella o alguno que esté en el complemento. Entonces, cualesquiera de que sea, pues me lo tomo. Y como es el más grande, pues me sirve. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué sigue? Vamos a, una vez definido esto, ¿sí? Vamos ahora y tomamos una epsilon mayor que 0. Como f es integrable en x, ¿sí? Entonces existe un valor i, ¿sí? Donde la integral está dada. Entonces, por la definición de integral, existe delta mayor que 0, ¿sí? Tal que para toda partición en x, ¿sí? De finura menor que delta, entonces cualquier elección que tomemos de punto xi y va a cumplir esta desigualdad. ¿Sí? Esto es recurriendo a la idea de integral. ¿Por qué epsilon medios? Porque tenemos dos elementos aquí. Uno que tiene relación con el complemento y otro con el complemento de X estrella y otro con respecto a X estrella. Entonces tenemos
Tenemos a X partida en dos cosas, en el complemento de X estrella y en X estrella, ¿no? Entonces, por eso tomamos epsilon medios. Bueno, tomemos tau estrella 1 y tomemos también tau estrella 2, dos particiones cualesquiera dentro de este bicho. Dentro de este bicho, estas dos, obviamente, tienen que ser menores que delta. Cualesquiera de las dos que tomemos. Tienen que ser una finura de la otra, no se está diciendo aquí que lo sean, puede ser que sí lo sean. ¿Sí? O sea, puede ser esta un refinamiento de esta, pues sí, o al revés. Puede que T estrella 1 sea un refinamiento de T2 estrella. Pero no se está exigiendo eso, nada más. Y en caso de que no lo sea, pues, ¿cómo resolvemos el problema? Pues simplemente tomamos la intersección de las particiones, ¿sí? Y con eso generamos una partición tau que sea un refinamiento de las dos, ¿sí? Bueno, fijémonos también en una partición de el complemento, ¿sí? De Y, bueno, el complemento de X estrella, que es Y. Y obviamente vamos a tomar simplemente la finura de la partición del complemento, tiene que ser menor que delta. ¿Sí? Dadas las características que hemos visto, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Los puntos de evaluación fijos, eta, k, dentro de la partición del complemento, los vamos a definir de esta forma. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la suma de Riemann, no con CI, sino con eta K, ¿no? ¿Por qué K? Me pueden preguntar, porque no tengo exactamente la misma cantidad de elementos dentro de la XY que dentro del complemento. ¿Sí? Perdón, los elementos de X estrella están definidos por los XY, podríamos verlo así. Y por otro lado, pues definimos los eta K para el complemento, ¿no? Que pueden tener la misma cantidad de elementos, las dos particiones, por supuesto. Pero no es el caso, necesariamente. Ahora, visto así, la suma de Riemann para el complemento es este. ¿Sí? Lo llamamos A. Al final es un número. Entonces, nada más tener en cuenta que la suma de Riemann es este. ¿Quién? Del complemento. ¿Sí? La suma de Riemann, aquí vamos a generar dos sumas de Riemann para estos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué pasa. Bueno, tomemos cualquier partición. Podemos tomar J igual a 1 o igual a 2. Tomemos cualquiera de las dos, cualesquiera. Podría ser 1, podría ser 2. ¿Esto qué implicaciones tiene? Bueno, vamos a tomar una partición TJ que va a ser el total de ¿quién? Pues de la partición que corresponde a X estrella y a su complemento. ¿Esto qué significa? Simplemente que, pues, cualesquiera dos particiones que yo me tome, ya sea que sea tau 1 estrella o tau 2 estrella, unido con respecto al complemento, ¿sí? A la partición del complemento, pues va a darme el total. Oye, ¿estás seguro de eso? ¿Estás seguro de que cualquiera de las dos uniones? Pues sí. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Tenemos esto, yo puedo dar esa partición en verde para el complemento, pero también podría dar esta otra.
Podría agarrarme este también, pero podría partir de aquí, irme así, así. También agarrarme este, pero darle otro por acá y por acá. Podría parecer que algunos pedazos pertenecen a los elementos de Tau, pero no son los mismos. ¿Sí? Entonces, en verde tengo una partición y en naranja tengo otra. ¿Sí? Pero son de elementos que son ajenos a los elementos de X estrella. ¿Sí está claro eso? Porque X estrella es el complemento de su complemento, valga la expresión. ¿Sí? Bueno. ¿Dónde me quedé? Ah, bueno, y ¿tiene finura? Pues sí, porque ya escogimos la finura. La finura va a estar definida por el máximo de cualesquiera de estas dos. ¿Sí? Entonces, va a ser menor que delta, por supuesto, porque cualesquiera que tomemos, como es el máximo, pues tiene que ser menor que delta. ¿Eso qué va a implicar? Que por un lado, la suma de las dos sumas de Riemann es el total. O sea, la suma de Riemann con respecto a tau j va a ser el total, que sería igual a estas dos. ¿Sí? Veámoslo aquí. O sea, este sería tau j. ¿Sí? Entonces estamos fragmentando estos dos. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahí? A ver. Modificamos algebraicamente este bicho. O sea, tomo estos dos y saco un signo, simplemente. ¿Sale? Entonces, una vez hecho eso, entonces, me fijo en esta diferencia. Es aquí donde entra Cauchy. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a implicar? Esto tiene que converger por fuerza. ¿Por qué? Porque, bueno, me tomo este bicho de aquí, simplemente le sumo un 0, abro la suma por desigualdad triangular, ¿sí? Y en este caso, como es para tau j, no importa si tomo 1 o 2, en este contexto ambas me van a dar exactamente epsilon medios. ¿Sí? Porque estoy aplicándolo a los dos términos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues este bicho, ¿sí? Es este de acá, bueno, es menor que epsilon. Entonces hemos con esto utilizado, ¿sí? El criterio de Cauchy, aplicándolo a las integrales. ¿Sí? ¿Esto qué va a implicar? Bueno, existe, para todo epsilon, existe un delta, ¿sí? Tal que cualesquiera dos sumas de Riemann, de F, en X estrella, provenientes de particiones con finura menor que delta, difieren menos que epsilon. Esto es independiente de los puntos de evaluación. ¿Por qué? Porque es para todo valor que tomemos dentro de, en este caso, dentro de X estrella. ¿Sí? Esto es lo que de alguna manera me permite ver la convergencia por Cauchy. ¿Sí? Entonces,
Si existe el límite, entonces, pues con eso puedo garantizar, pues simplemente, por completitud, que el límite existe, y como el límite existe y ese límite es y, entonces f es integrable en x estrella. ¿Sí? Bueno. El valor, bueno, esto nada más es poniéndolo en términos de integrales. ¿Qué implica? Pues que si tenemos este bicho, el valor de este bicho se determina tomando la finura de la partición, tau estrella, y haciéndola tender a 0, fijamos una partición para el complemento, ¿sí? Y bueno, pues esto sería esto, que sería exactamente lo mismo que esto. O sea, la integral menos la suma de Riemann del complemento de x estrella. Al tomar también la finura de la partición mayor que 0, entonces se llega a que se da esto. O sea, la integral de f con respecto a x por el diferencial de medida es exactamente equivalente a la suma de las integrales del complemento y de x estrella y de su complemento. Esto es lo que vamos a demostrar ahorita. Que sería la propiedad 3. ¿Alguna duda con la anterior? Bueno, tomemos dos conjuntos x y x' y xb' en Rn. Van a ser dos conjuntos Jordan medibles en x. Jordan medibles de tal forma que los tomamos disjuntos. Y definimos un conjunto X con estos dos. ¿Sí? Si es el caso que f es acotada e integrable en X, entonces f es integrable tanto en este como en este. Entonces se cumple que la identidad de ambos casos está dada. Esto ya por el teorema, por la propiedad anterior, ya parece más natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya demostramos que cualquier conjunto que esté contenido dentro de otro, si f es integrable dentro del más grande, pues es integrable dentro del más chiquito. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues obviamente sería la suma de las dos. Este es un término que parece muy obvio, pero es de suma importancia porque a cada rato estamos abriendo sumas dentro de las integrales. ¿Sí? Y lo hacemos como si ya realmente supiéramos lo que estamos haciendo. Entonces, si se dan cuenta, cuando ustedes abren la suma de una integral, realmente lo que están haciendo es primero parten el dominio de la función y luego suman de un lado y suman del otro. ¿Sí? Es algo muy parecido a lo que se hace en cálculo 2, ¿sí? Que parten los intervalos. ¿Sí? Si tienen la integral sobre un intervalo, pues lo parten en dos o lo pueden partir en n pedazos. Bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, esto ya lo platiqué por el caso anterior, ¿no? Entonces, la integrabilidad de f con respecto a x, de x' y xb' se obtiene de la propiedad anterior, o sea, de la propiedad 2, ¿sí? Entonces, por eso sabemos que la integral de f es igual a i,
Y por ahí vamos a tener una I' y una IB', ¿sí? Donde X es el complemento, X' es el complemento de XB' y XB' es el complemento de X. Eso tienen que tenerlo presente. Por eso, de alguna forma, entonces, I es la suma de estos dos. Eso es lo que queremos demostrar. ¿Sí? Entonces, se muestra con un argumento donde vamos a tomar epsilon tercios. Vamos a ver ahorita por qué. ¿Sí? Entonces, elegimos sumas de Riemann lo suficientemente finas para estos dos bichos. ¿Sí? ¿Pueden ser las mismas? No necesariamente, pero sí podrían ser las mismas. ¿Pueden ser cuadrados? Pueden ser cuadrados, pueden ser cubos, sí. Depende de cómo de cómo definamos las particiones. ¿Esto qué va a hacer? Que vamos a unir las dos particiones para obtener X. O sea, una partición para X. Simplemente tomamos una partición tau' y una partición tau b', la unión de las dos particiones, pues me da simplemente la partición de todo el conjunto X. ¿Sí? Bueno, en el paso 1 tomamos X y XB', son Jordan medibles, esto es por hipótesis. Por el teorema 5.2 sabemos que la unión de dos medibles es medible, entonces X es Jordan medible, simplemente. ¿Sí? Dado que XB' y X' están contenidos en X, son ambos Jordan medibles, entonces la propiedad 2, por la propiedad 2 queda demostrado que las integrales de estos dos bichos está dada. ¿Sí? ¿Qué más? Y bueno, la integral de... Si existen estas dos integrales, existe esta también. Es por eso que vamos a tomar epsilon tercios en este caso. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Que vamos a dar, vamos a tener epsilon mayor que 0. F es integrable para X, X', XB', ¿sí? Con diferentes valores, y B', ¿sí? Y para cada una de estas tomamos un delta mayor a 0, tal que sean, se dé lo siguiente: la delta 1 va a ser mayor que delta tau, la delta 2 va a ser mayor que delta tau', y delta 3 va a ser mayor que la finura de la partición de tau b', ¿no? ¿Esto qué va a implicar? Bueno, esto implica simplemente por la definición de integral para cada caso, ¿sí? Que en el caso de la suma de Riemann con respecto al total, es decir, a tau, menos su integral, va a ser menor estricto que epsilon tercios, lo mismo para este bicho y para este otro bicho. ¿Sí? Porque las integrales están dadas, las tomamos simplemente. Y tomamos a delta como el máximo de los tres, de las tres. Y vamos a elegir particiones tau y tau b', bueno, eso ya lo vimos. Ambas finuras son menores que delta, o sea, dadas las particiones tau' y tau b', más bien tendrían que ser así, sabemos que pues su finura es más chica que delta, ¿no? Porque estamos escogiendo la máxima. Y tenemos para cualquier valor psi' j y cualquier valor psi b' k, ¿sí? Esto y esto. Sabemos, como ya vimos, que tau se define como la unión de estas dos particiones, ¿sí? Delta, en este caso, es delta tau,
es la máxima de estas dos y tiene que ser menor que delta, donde delta es el máximo de delta 1, delta 2 y delta 3, ¿no? Con los mismos puntos de evaluación, o sea, tomando los valores y o sea, esos son los puntos de evaluación, se da esta equivalencia, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente si tomamos las sumas de Riemann de y la suma de Riemann de y sabemos que las particiones son la unión de tau, pues la suma de Riemann para esto pues me tiene que dar exactamente lo mismo. Y tomamos delta. Bueno, ahí delta 1 puede ser delta 2, puede ser delta 3. En este caso nos fijamos en delta 1, tiene que es mayor o igual que delta, ¿sí? Y al final que es mayor que delta tau, ¿sí? Porque así lo tomamos. Oye, delta es el máximo. ¿Qué pasa si delta es creo que más bien ahí la desigualdad va al revés. Lo puse al revés. Tendría que ser delta 1 menor o igual que delta, ¿no? O sea, tendría que ser así. ¿Por qué? Porque delta es el máximo de los tres. Entonces, lo correcto sería eso. Bueno, apenas lo vi. Bueno, si tenemos ese el caso, esto se cumple porque así lo tomamos. ¿Sí? Y como se cumple eso, pues tenemos esta parte. Dime. Como definimos a delta. La delta es el máximo de las deltas. No, de hecho, creo que la delta es el mínimo. Ah, no es el mínimo, entonces sí está bien. Es que yo ando con los máximos. Ahorita yo solito me metí el pie. Entonces sí estaba bien. Déjenme borrar esto porque sí estaba bien la desigualdad. Ahí está, ya. Se fue. O sea, sí está bien eso. ¿Sí? Pero, bueno, entiendo que la delta, como es mínimo, se cumple respecto a, por ejemplo, delta 1. Pero, ¿cómo sé que se cumple respecto a delta 3? Porque así me la tomé. O sea, sabes que... O sea, ¿qué sabemos de todo esto? Sabemos que por la propiedad 2, X, dado que está evaluado con respecto a X' y XB', o sea, es la unión de estos dos porque estos dos son también disjuntos. Por la propiedad 2, o sea, la anterior, sabemos que esto pasa y esto pasa, entonces yo sé que esto pasa. Viendo eso y por la definición de integral puedo tomar esto. Tenemos que esa es estrictamente menor que la del extremo y por eso la podemos meter para allá. Ajá. Porque ya también tenemos una comparación respecto del extremo con el mínimo. Ajá. Sí. Entonces, las deltas están dadas porque existe la epsilon para los tres casos. O sea, me tomo la misma epsilon para los tres casos. ¿Puedo? Sí, claro que puedo. ¿La delta es la misma? No. Porque son particiones distintas. ¿Sí?
Será la misma si delta 2 es con respecto a delta tau, porque es la mínima, o delta 3 con delta 1. Pero bueno, me las tomo diferentes, ¿no? Entonces, ok, tengo la suma de Riemann, ¿sí? Yo sé que la suma de Riemann la puedo esbozar así, ¿sí? Y puedo hacer esto también. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Tengo esto y tengo esto. Por la diferencia entre las integrales, tomo la diferencia entre las integrales, ¿sí? Esto, si se dan cuenta, me da 0. La suma de i más de i' más ib' menos i me da 0. ¿Sí? Porque pues, i es exactamente la suma de las otras dos. Bueno, en esos casos, por las integrales, yo empiezo a desarrollar estos términos, ¿sí? O sea, sumo ceros, ¿qué quiere decir sumar ceros? Pues sumo las sumas de Riemann, valga la expresión, sumo las sumas de Riemann con ceros y pues voy a obtener en estos casos pues 3 términos, ¿sí? Y con esto pues voy a definir estos cuatro términos para esta suma. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Nada más déjenme ver que no se me haya ido algo. Ok, sí, están todos, porque con este se anula, ¿no? Con este se anula, y este de aquí surge de este de acá. Sí, o sea, la suma de estas dos son equivalentes a este. ¿Sí? Entonces ahí están todos los ceros, sumados al cero inicial. Entonces, ¿con eso qué va a implicar? Bueno, lo único que va a implicar es que, acomodando términos, pues obtengo en cada uno de los casos esto y esto. ¿Sí? O sea, acomodamos términos y esto va a ser menor o igual a la suma de estas tres. Como ya vimos que cada uno de esos 3 términos es menor que epsilon tercios, pues al final me da epsilon. Con eso podemos ver que en este caso, usando la propiedad del límite y tomando la delta, ¿sí? Que es el mínimo de las deltas para las integrales, epsilon acota realmente a este bicho. Por lo tanto, entonces, pues se da las integrales. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ok, bueno, pues con esto concluyo la demostración de la propiedad 3 y en este caso pues ya podemos pasar a otra cosa, ¿no? Creo que aquí sigue una... Sí. Bueno, ya no nos alcanza el tiempo. Voy a parar aquí la clase y mañana continuamos, bueno, no mañana, el martes que sigue continuamos con estas cosas, ¿no? Tell me pretty lies, look me in the face.